Un saludo muy cordial a todos los estudiantes del diplomado, un fraternal saludo para todas las personas que nos están acompañando a nivel nacional e internacional. Reciban de parte de la Fundación Funda Espro un saludo cordial, al igual que desde la Defensoría del Pueblo. Y con todos aquellos que están participando, de todos los actores sociales, étnicos, culturales que participan de este importante diplomado. Sean ustedes bienvenidos y esperamos que la charla que vamos a dictar en el día de hoy sea de total agrado para ustedes y que tenga mucha relevancia para lo que se requiere para mejorar en el ámbito de los territorios, en lo que tiene que ver también con la parte constitucional y especialmente con ese derecho fundamental como lo es la consulta previa. Ahora bien, lo saluda desde la ciudad de Armenia el abogado Alexander Bustamante Toro, docente universitario y docente también de la Fundación para este diplomado tan importante sobre consulta previa y derechos fundamentales desde el factor de los derechos humanos. Vamos a hacer aquí un preámbulo en lo que tiene que ver exactamente con la Constitución del año de 1991 referente a la consulta previa. El constituyente del 91 y el acuerdo final para la paz en Colombia marcó dos hitos claves en la historia política y social del país, y ambos tienen una relación significativa en lo que concierne al derecho. Y pues efectivamente la consulta previa e informada, especialmente en la relación con los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. El constituyente del 91 generó un cambio fundamental en la historia de Colombia, ya que allí introduce una serie de reformas destinadas para fortalecer la democracia, proteger los derechos humanos y reconocer la diversidad cultural y étnica del país. Dentro de ello encontramos sus principales características, y estas características se encuentran primero en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y segundo, referente a la consulta previa. Y posteriormente el acuerdo del año 2016, que es también conocido como el Acuerdo Final para la Paz, suscrita por el gobierno del doctor Santos en el año 2016, con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC. Entonces, sobre este parámetro y con esta introducción, en el día de hoy vamos a hablar sobre esos temas tan importantes y tan relevantes, tratando de desarrollar ese reconocimiento sobre los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Entonces, hablamos que la Constitución ha establecido ese carácter pluriétnico y multicultural de la nación colombiana, reconociendo explícitamente los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Allí también se incluyó la protección de sus territorios, de su autonomía, así como el respeto a sus costumbres y formas de organización. Dentro de ello, nosotros podemos indicar que nuestra constitución política
que nos es necesario para lograr expresarnos en defensa del derecho de las personas, tanto en los ámbitos de carácter social, cultural y económico. Allí también hay que tener en cuenta los derechos internacionales y los pronunciamientos doctrinales de nuestras altas cortes, pues allí ha logrado efectivamente que el ciudadano común aplique sus derechos consagrados en la Carta Magna. Hoy, apreciados estudiantes, en sus manos ha quedado este ejemplar con el diplomado para que con el conocimiento dentro de los propios artículos constitucionales, las normas del bloque de constitucionalidad que nos habla la propia Constitución, las leyes, los tratados internacionales, los convenios, los códigos que tenemos, nos acogen y en esas instancias para que seamos portadores de manera práctica, ágil y conservada. Hoy, apreciados estudiantes, nuestra Constitución ha tenido una afinidad de reformas y en esta espera de algunas que hoy transmitan por ser tenidas en cuenta. Pero dentro de ello también se ha garantizado esos derechos del niño, derechos de la mujer, derechos del hombre, y no solamente ellos, sino también otra clase de derechos que tienen que ver con la parte de género y que efectivamente eh, se ha venido cumpliendo con todos estos mandatos como tal. No antes de poder continuar frente a ese reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, de todas nuestras comunidades raizales, hay que tener en cuenta la parte del preámbulo, que es una connotación importantísima, que tiene que ver también con eso, con esa participación ciudadana y ese derecho democrático que cada uno de nosotros tiene. Y ese preámbulo de nuestra Constitución se refiere que al ejercicio del poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que el poder soberano es quién, está en la nación representada por sus conciudadanos, y en sus conciudadanos somos quienes tenemos ese derecho de poder elegir y ser elegidos. Y nosotros a través de esa Asamblea Nacional le delegamos a los constituyentes para hacer esta reforma constitucional, invocando la protección de Dios con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico, democrático, participativo, que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia. Entonces miremos que efectivamente ese preámbulo nos está dando ya un mecanismo, una pauta de participación. Y esa participación no es solamente la delegatura que nosotros realizamos para aquellos que nos están mandando, nos están gobernando. También nos está dando ese reconocimiento de poder participar y hacer efectivo esos derechos como a bien lo tienen y esa autonomía independista que tiene cada uno de los entes territoriales. Y asimismo se enmarca para que pueda ser entendido como principio fundamental ese derecho a nuestra soberanía y de un Estado social de derecho. Entonces, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria y se encuentra descentralizado, con esa autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista.
fundada en el respeto y la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Entonces miremos que efectivamente aquí se cumplen ya con esos caracteres y con esos principios que hemos venido aquí tocando a lo largo de este importante y hermoso diplomado. Ahora bien, asumiendo esos roles que conllevan a los fines esenciales del Estado, que conllevan a servir a la comunidad, en promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución política, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional y mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Entonces, aquí vemos que en nuestra Constitución nos dan un mandato que es importante, como lo es el propio artículo séptimo, donde se refiere que el Estado ha de reconocer y proteger la diversidad étnica, cultural de la nación colombiana. Y ese mismo artículo octavo se refiere que es obligación del Estado y de las personas proteger la riqueza cultural y natural de la nación. Entonces, con todo ello, pues tenemos que Colombia es un país pluricultural y como tal se deben atender cada una de esas características que tiene nuestro Estado y nuestros territorios. Ahora bien, ¿qué es el derecho a la consulta previa? En línea con los convenios internacionales, especialmente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que Colombia ratificó en el año de 1991, se reconoce el derecho de las comunidades étnicas a la consulta previa, libre e informada. Este derecho asegura que los pueblos indígenas y afrodescendientes sean consultados antes de implementar proyectos o políticas que puedan afectar directamente, específicamente en asuntos relacionados con el uso de los recursos naturales en sus territorios. Esa consulta previa, pues efectivamente, ha de ser informada a todos nuestros coterráneos, a todas esas personas que se encuentren de una u otra manera afectados dentro de sus propios territorios y que las obras que se están desarrollando o que se van a realizar, ellas no vayan a generar un perjuicio o situaciones que van a alterar el orden social y económico que tienen nuestras comunidades. Acá es uno de los puntos donde se hace mayor relevancia porque cuando revisamos la parte del artículo 93 constitucional, pues allí tocamos esa parte de ese derecho al bloque de constitucionalidad. Y en ese bloque de constitucionalidad, pues efectivamente allí se están marcando los derechos inalienables, los derechos que conciernen propiamente a todas las personas y especialmente en esos derechos fundamentales y que tienen que ver con los derechos humanos, los cuales no pueden ser menguados ni desconocidos por ninguna autoridad ni por ningún particular. Entonces, los tratados y los convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. El acto legislativo 2 del año 2001, en su artículo primero, adicionó el artículo 93 en el que dijo que el Estado colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma, adoptado en el año 17 de julio de 1998. La Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y consecuentemente ratificar ese tratado de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución. Entonces, volvemos y repetimos nuevamente lo mismo. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros estamos inmersos también como legislación interna a aquellos tratados o convenios internacionales que sean ratificados por nuestro Congreso de la República. Es aquí donde ese convenio de la OIT 169 es ratificado por Colombia a través de la Ley 21. Y esa ratificación nos conlleva a que efectivamente se deben de garantizar esos derechos fundamentales y especialmente de nuestras comunidades. Ahora bien, tenemos también ese acuerdo final para la paz suscrito por Colombia en el año 2016. Y ese acuerdo, nada más y nada menos, fue aquel que logra el Estado colombiano tratando de darle armonía de alguna forma a ese artículo 21 constitucional. Perdón, corrijo, a ese artículo 22, donde se refiere que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Esa paz como derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, pues no es otra cosa que buscar efectivamente dialogar con las fuerzas insurgentes y un cese al fuego. Y dentro de ese cese también se refiere a ese respeto por el medio ambiente, ese respeto por los recursos hídricos, a ese respeto por toda nuestra biodiversidad, a ese respeto hacia nuestro congénere y que cese la violencia que se está generando a nivel de los territorios. Entonces, ese acuerdo final para lograr esa paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias buscó poner fin a más de 5 décadas, algo más de 50 años tuvimos que estar enfrentados con dicho órgano. Y hoy, a pesar del tiempo, todavía tenemos unas pequeñas disidencias en las cuales volvieron otra vez a las armas y están tomando las armas y están afectando directa o indirectamente a nuestras poblaciones étnicas y culturales. Ese acuerdo final busca poner fin a más de 5 décadas, como ya lo indicaba. Ese acuerdo tuvo un enfoque integral en el cual se incluyeron aspectos sociales, económicos y políticos, con énfasis en la preparación de las víctimas, la participación política excombatientes y la transformación rural. Asimismo, también lo que concierne a la reparación de las víctimas y la transformación rural. Acá, cuando hablamos acerca de esa transformación rural,
creemos que solamente es para las personas campesinas. No, no solamente es para los campesinos, también son para aquellos que están explotando el campo y que bien o mal hacen parte de nuestras comunidades étnicas. Y esas comunidades étnicas, como ya lo hemos indicado, tienen que ver con todos nuestros pueblos indígenas, afros, negritudes, raizales, palenqueros, entre otros. Esa inclusión de los derechos de los pueblos étnicos es uno de los componentes importantes del acuerdo final, pues efectivamente en el capítulo étnico que reconoce esa importancia de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el proceso de paz. Ese capítulo ha subrayado el respeto por la consulta previa, libre e informada y la necesidad de que estos pueblos sean parte activa de la implementación de los acuerdos. Dentro de ese pluripartidismo que tenemos, existen unas garantías de participación democrática, unas garantías de participación ciudadana. Y no solamente están esos acuerdos de participación ciudadana, sino también aquellos mecanismos directos para poder generar la actuación administrativa. Y esa actuación administrativa coge y nos conlleva en sí a ese derecho de petición que debe de presentar el ciudadano o la comunidad en general cuando está organizada. Y asimismo se les debe garantizar ese derecho al debido proceso y garantizarse las garantías inherentes y participativas en favor de quién, de esa comunidad. Pero cuando eso no se da o no se logra, efectivamente es donde nosotros podemos acudir a través del aparato jurisdiccional vía tutela para que se nos garanticen esos derechos. Y en el otro extremo, pues estaría ya las acciones ordinarias públicas para que se puedan entrar a garantizar todo ese derecho por violación al debido proceso y a la autonomía de esos entes territoriales. Recordemos que se debe garantizar la participación de las comunidades étnicas en la formulación de las políticas públicas, específicamente a aquellas pues que están relacionadas con la situación de los cultivos ilícitos, la restitución de tierras y el desarrollo rural. Esto se realiza respetando el principio de consulta previa para asegurar que las decisiones sean tomadas con consentimiento de estas comunidades afectadas. Aquí tenemos comunidades que se encuentran afectadas todo el tiempo y que en muchas ocasiones nunca se les ha hecho una consulta o se les ha preguntado qué situaciones anómalas están presentando o que requieren en sí de nuestros congéneres. Frente a la relación entre los tratados de paz y la consulta previa, podemos nosotros indicar que la consulta previa es libre e informada. Es un mecanismo clave para organizar los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes y ha colaborado, o mejor, ha cobrado cierta relevancia tanto en la Constitución del 91 como en el proceso de la implementación del acuerdo final para la paz. O sea, esos acuerdos
de los tratados de paz y de la consulta previa deben de ir de la mano, deben de ir de la mano con la comunidad y con todos nuestros pueblos, con todos los pueblos triviales que tenemos. El acuerdo final para la paz ha reforzado la necesidad de la consulta previa, especialmente al buscar implementar proyectos de desarrollo rural y reparación en zonas afectadas con el conflicto armado. La participación de los pueblos étnicos es vista como fundamental para lograr una paz duradera y equitativa. Y no solamente es buscar esa participación de los pueblos étnicos, sino que también hay que tener en cuenta ese aspecto fundamental para poder lograr esa paz duradera y que sea equilibrada, como ya lo veníamos diciendo e indicando. Volviendo al tema referenciado, nosotros en el artículo 330 constitucional se refiere que las leyes y la constitución y los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones. Entonces, las funciones de estas comunidades en sí deben de velar por la aplicación de las normas legales sobre el uso del suelo y el poblamiento de sus territorios. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución. Percibir y distribuir sus recursos. Velar por la preservación de los recursos naturales. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio. Entonces, miremos que acá efectivamente todo este desarrollo social y cultural de los pueblos, pues deben de tener esa parte especial, específica, como lo trae el mandato superior. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio, de acuerdo con las interacciones y disposiciones del gobierno nacional. Representar las normas ante el gobierno nacional y las demás entidades a las cuales se integran. Entonces, miremos que acá tenemos unas premisas y entre esas premisas también se refiere al régimen económico y de la hacienda pública. Y ese artículo 332 constitucional a su vez nos enmarca que el Estado es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables y sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. Entonces miremos que no todo se encuentra tan desligado o que sea tan fácil para las propias comunidades o aquellos que creen que no, que solamente con tener una pequeña participación o el que más duro hable, pues va a poder ejercer ese tipo de representación. Y aquí lo que se busca es que efectivamente esa representación se dé de manera conjunta y mancomunada. La Constitución del 91 ha establecido ese marco legal para consulta previa, asegurando que los pueblos étnicos puedan proteger sus derechos frente
a proyectos de desarrollo o decisiones gubernamentales y que obren los respectivos proyectos. El Acuerdo Final para la Paz ha reforzado la necesidad de la consulta previa al buscar implementar proyectos de desarrollo rural, como ya lo venía indicando, en los pueblos étnicos como derecho fundamental para lograr una paz duradera y equitativa. Podemos concluir tanto que la Constitución del 91 como el Acuerdo Final para la Paz ha contribuido a consolidar el derecho a la consulta previa en Colombia, fortaleciendo el reconocimiento de los derechos humanos y ese reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en el cual se ha garantizado que sus voces sean escuchadas en decisiones que los han afectado de manera directa. Entonces vemos que allí hay una participación y en esa participación pues todos debemos estar comprometidos a ese día a día. Debemos estar comprometidos a lo que la comunidad efectivamente está requiriendo. Entonces, así las cosas, pues necesitamos como tal es avanzar y ejercer esos respectivos derechos que tanto tenés vos como los tengo yo o cualquier persona. La Constitución del 91 y la consulta previa, pues podemos decir e indicar que la Constitución del 91 marcó un hito de suma importancia al establecer un marco constitucional que reconoce el carácter pluriétnico y multicultural de la nación, así como los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Uno de los derechos claves derivados de este reconocimiento es el derecho a la consulta previa libre e informada, el cual es fundamental para asegurar la participación de estos pueblos en las decisiones que afectan a los territorios, recursos y formas de vida. Ese reconocimiento de los derechos étnicos en la Constitución de 1991, pues efectivamente allí se refiere es al carácter pluriétnico y multicultural de la nación y a su vez esos derechos colectivos y de protección de los territorios indígenas. Esos territorios como tal, pues tienen una amalgama de derechos y de prioridades que efectivamente nos llevan en sí a ese carácter pluriétnico, como ya lo habíamos referenciado en el artículo séptimo, en la Constitución, pues que reconoce y protege esa diversidad étnica y cultural de Colombia. Un avance crucial que da lugar a una serie de derechos específicos para los pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes históricamente habían sido marginados y excluidos de las decisiones políticas y económicas. Y aquí es donde viene propiamente esas acciones afirmativas que bien nos trae ese artículo 13 constitucional. Y ese artículo 13 constitucional, nada más y nada menos, se refiere al derecho a la igualdad. Y ese derecho a la igualdad propiamente se refiere a que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y tratado de las autoridades. Gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por raza, por razones de raza, sexo, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real, efectiva y adoptará las medidas en favor de los grupos discriminados, marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos en maltratos que contra ellas se llegasen a cometer. Entonces, revisado todo este contexto, vemos que hay una acción afirmativa en la cual dentro de los propios derechos fundamentales y los derechos humanos, con ese bloque de constitucionalidad, se refiere a ese reconocimiento pluriétnico. Y ese reconocimiento pluriétnico no solamente se encuentra enmarcado allí como derecho fundamental, sino también para aquellos habitantes isleños que también tienen un reconocimiento por su lengua. Y ese reconocimiento por su lengua tiene que ver con aquellas comunidades raizales y aquellas comunidades que se encuentran en San Andrés, islas, por poner un ejemplo de ellos. El castellano es nuestro idioma oficial de Colombia y las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades son tradiciones lingüísticas propias que será bilingüe. Entonces, Colombia es un país bilingüe. Entonces, tenemos que comunidades raizales, tenemos comunidades afros, tenemos comunidades indígenas, tenemos comunidades run, y en las cuales todos ellos que tienen su reconocimiento como tal ante el Ministerio del Interior y a través de la coordinación del área de consulta previa, valga la redundancia, se les debe de consultar e informar sobre cada uno de esos parámetros cuando se van a hacer intervenciones y que pueden ser afectadas estas comunidades. Esos derechos colectivos y de protección de los territorios indígenas, en el artículo 330 se ha establecido las bases de esa autonomía de los territorios indígenas y allí se ha incluido la posibilidad de gobernarse de acuerdo con sus propias tradiciones y costumbres, así como el derecho a participar en decisiones relacionadas con la explotación de los recursos naturales en sus territorios. La Constitución de 1991 es un cambio fundamental en la historia de Colombia, ya que ella ha introducido una serie de reformas destinadas a fortalecer la democracia, proteger los derechos humanos y reconocer la diversidad cultural y étnica del país. Entre esas principales características podemos nosotros indicar y tener lo siguiente. La consulta previa, libre e informada es un derecho que es esencial para las comunidades indígenas y afrodescendientes en Colombia. Y está fundamentado, como ya lo había indicado, en nuestra carta política o nuestra carta superior, en conjunto con el convenio 169 de la OIT.
es decir, de la Organización Internacional del Trabajo. Acuerdo que fue ratificado por Colombia ese mismo año. Este derecho ha garantizado que las comunidades étnicas puedan participar, ser consultadas antes de que el gobierno o empresas privadas desarrollen proyectos que puedan afectar sus territorios. Y esas afectaciones en sí tienen que ver con la explotación de sus recursos naturales. Deben de ser consultados en las políticas públicas, deben de ser consultados también en toda aquella intervención de desarrollo social, económico que se vaya a dar. Y ello a su vez nos genera un mecanismo de participación y de autonomía para todos nuestros pueblos. Entonces, mis apreciados estudiantes, vemos que con todo lo anterior y todo lo que se ha tratado de ir manejando frente a nuestras comunidades, pues tenemos que indicar que Colombia no ha sido ajeno a esos derechos y que dentro de esos derechos efectivamente se ha tratado de respetar esos derechos de la consulta previa conforme a los derechos humanos y a ese bloque de constitucionalidad. Entonces, esa consulta previa frente a la explotación de los recursos naturales, allí se indica que esa consulta previa permite a las comunidades conocer y evaluar proyectos de explotación de recursos naturales, como la minería, el petróleo y la construcción de la infraestructura de que pueda afectar su entorno y cultura. Entonces, allí es muy importante cuando una autoridad pública o privada o un particular en sí vaya a hacer alguna intervención de desarrollo, primero que todo debe informarse si esa comunidad está reconocida y poder mirar cómo se puede lograr esa participación ciudadana. Ahora bien, tenemos también todo lo que concierne a esos parámetros con la biodiversidad, las pautas que nos trae la Organización de Naciones Unidas y ahora en Colombia con la COP16, en ese convenio sobre la protección a la biodiversidad, a las especies, al cambio climático. Entonces aquí es donde tenemos también que entrar a fortalecer todos esos derechos humanos y también tener en cuenta todos aquellos pronunciamientos que ha hecho nuestro alto tribunal constitucional de aquellos seres que son protegidos o que han sido declarados como sujetos de derechos, como el agua, como los animales, las plantas, entre otros. Y esos derechos que nos están generando a veces una afectación porque nos han vulnerado a nosotros ese derecho fundamental. Entonces, de todo lo que se ha dicho, es sumamente importante y a veces de pronto resulta uno hasta redundando, repitiendo lo mismo, pero la idea es que pueda quedar muy claro lo concerniente a ese propio derecho fundamental que tienen los grupos étnicos y los pueblos indígenas de Colombia. Cuando la consulta previa se ha caracterizado como un derecho fundamental y que debe realizarse cuando se vayan a tomar medidas
que puedan afectarlos. Y es competencia, es autoridad nacional de consulta previa del Ministerio del Interior de liderar y coordinar el respectivo proceso. La consulta previa debe realizarse en los casos aquellos cuando se va a adoptar, decidir o ejecutar proyectos públicos o privados, como lo habíamos anotado anteriormente. Cuando se vayan a tomar medidas legislativas o administrativas. Aquí es muy importante porque a veces no sabemos cuáles son las decisiones que va a adoptar el Congreso de la República a través de sus distintas cámaras, la alta y la baja, Cámara de Representantes o el Senado de la República, en los proyectos de ley. Y a veces, e inclusive hubo un código, creo que fue el Código Minero, que fue declarado inexequible por violación a ese debido proceso, porque no fue consultado a través de las comunidades raizales, con las comunidades indígenas, porque estaban afectando directamente a sus territorios y en su parte cultural y económica. Entonces, allí es la importancia de tener que participar de todos los escenarios políticos públicos que nosotros tenemos, en las discusiones que se den en los consejos territoriales, en las discusiones que se den en los consejos municipales, en las asambleas departamentales o en la Duma departamental y propiamente en el Congreso de la República. Cuando hay una explotación de los recursos naturales en el territorio de una comunidad indígena o negra, cuando se van a tomar medidas legislativas o administrativas, tener en cuenta, señores, señoras, la sentencia T039 del 2024, en la que se ha establecido que las comunidades deben de participar en el trámite administrativo para que dé lugar a la expedición de ese acto administrativo. Me refiero, todo acto administrativo debe de ser consultado cuando hay comunidades étnicas. Colombia cuenta con cerca de algo más de 115.000 pueblos indígenas que se han distribuido desde la costa del Caribe y el Pacífico, en la Amazonía, en las sabanas orinoquenses y en toda la área andina, es decir, en las tres cordilleras que tiene Colombia. Me refiero a la occidental, la central y la oriental. Entonces, y tenemos poblaciones a nivel nacional de sur a norte y de occidente a oriente. Todo lo que hemos hablado requiere de una consulta previa, que debe realizarse siempre que se van a decidir o adoptar medidas que tengan que ver administrativas, legislativas o proyectos públicos que van a afectar directamente las formas y sistemas de vida de los pueblos indígenas o su integridad étnica, cultural, espiritual, social y económica. Ahora bien, hablamos también sobre esas políticas públicas en las decisiones de políticas o programas de desarrollo en sus territorios. Esos deben de ser consultados en las comunidades, dándoles la oportunidad de poder expresar opiniones, sus opiniones y preocupaciones y de participar en la toma de las distintas decisiones que se pueden dar a nivel de territorio. Estas decisiones, cuando hablamos acerca de políticas públicas, no es solamente de participar con el Partido Conservador, Liberal, con el gobierno Petrovsky o con el pacto histórico, no, no es necesariamente a ese tipo de política.
Nos referimos a las políticas públicas que debe adoptar el Estado colombiano, el Ministerio del Interior, los, los departamentos y los municipios en el orden territorial, y que deben de velar por esas políticas públicas que van a regir y van a garantizar los derechos fundamentalísimos de las comunidades étnicas, de las comunidades palenqueras, raizales, indígenas, triviales, las comunidades isleñas, entre otros. La consulta previa como mecanismo de participación y autonomía, aquí hay que enmarcarnos en la ley 134 del año de 1994. Esa ley vino a reglamentar en sí el artículo 103 constitucional. Y ese artículo 103 constitucional en sí nos habla sobre aquellos mecanismos de participación. Y esos mecanismos de participación ciudadana tienen que ver nada más y nada menos con la participación del pueblo en el ejercicio de la soberanía. Y allí tenemos el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Pero dentro de ello tenemos esa consulta popular. Esa consulta popular viene aquí a garantizarle ese derecho a nuestras comunidades en lo que concierne en sí a ese mecanismo de participación de consulta previa. Y esa participación de consulta previa, a su vez, es un derecho político, es un derecho fundamental, según el artículo 40 de nuestra Constitución política. Y ese artículo 40 en sí y 41, ese artículo 40 en sí, dice que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación y el ejercicio del control del poder político. Y para hacer efectivo ese derecho puede, según ese artículo 40 constitucional, tomar parte en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. Acá nos están dando la primera herramienta en ese numeral 2 de ese artículo 40. El artículo tercero dice tener la iniciativa en las corporaciones públicas. Si nosotros no participamos, ¿cómo podemos exigir que las autoridades respeten, acaten ese derecho fundamental que cada uno de nosotros tiene para sí, a ese derecho fundamentalísimo que nosotros requerimos para efectivamente poder subsanar las falencias y que el Estado efectivamente pueda escuchar a nuestras comunidades? Hay falencias en las cuales el Estado no mira con igualdad a la comunidad. Y esas acciones afirmativas quebrantan ese derecho de igualdad frente a la propia comunidad. Y no se mide con el mismo rasero a otras esferas estatales. Y es aquí donde efectivamente nuestros pueblos se ven afectadas con la vulneración y la violabilidad de esos derechos especiales que tenemos y que tienen todos
nuestros coterráneos. Ahora bien, el numeral sexto se refiere a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. Si nosotros también podemos participar en las acciones públicas, no requerimos de un abogado, no requerimos obligatoriamente de tener que ser representados por una persona que represente nuestro derecho ajeno. Podemos actuar de manera directa y hacernos garantes de esos derechos cuando nos es vulnerado ese derecho a la participación, a ese derecho a la igualdad, a ese derecho de petición y al debido proceso. Podemos acudir fácilmente a la acción de tutela y también a la acción popular o a la acción de grupo, dependiendo cada caso en particular. Cada situación nos trae un momento distinto, diferente a lo que cada uno de nosotros conoce o requiere. Y ha habido muchas cosas que se han generado o se han dado a nivel general y que se han caído vía constitucional, llámese tutela o por las distintas acciones que se han enmarcado dentro del campo de inconstitucionalidad o ilegalidad. La población indígena aborigen, la población run o gitana, la población raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia, Santa Catalina, la población negra o afrocolombiana, de la que hacen parte los palenqueros de San Basilio. Entonces, veamos que efectivamente son comunidades especiales y son comunidades que de alguna u otra manera están cuidando nuestros parques nacionales y esos parques nacionales dentro de la participación que tenemos hay que hacer garantes de esos derechos y hacer significativa esa ley 21 del 91 que tiene que ver con la consulta previa, reglamentando ese convenio 169 de la OIT, porque efectivamente nosotros no estamos cumpliendo a cabalidad con los derechos que le asisten a nuestras comunidades. Entonces, uno hoy se pregunta, ¿qué es la consulta previa entonces? Son situaciones que tienen que hacerse en ustedes, apreciados estudiantes. ¿Qué es la consulta previa y cuál es ese derecho fundamental que tienen los pueblos? La otra pregunta que habría que hacernos es, ¿por qué surge esa obligatoriedad del Estado de tener que hacer una consulta previa? Y finalmente, en lo que concierne a esa actuación administrativa enfocada a través de un simple derecho de petición, que eso nos puede conllevar a un acto administrativo y que ese acto administrativo garantice ese derecho fundamentalísimo que nos asiste a cada uno de nosotros como colombianos y especialmente a nuestras comunidades indígenas, a nuestras comunidades raizales, a nuestras comunidades palenqueras. Ahora bien, volviendo a esa consulta previa dentro de ese mecanismo de participación, como bien lo venía ilustrando hace un momento, porque todo eso se vuelve una amalgama de una serie de derechos sistemáticos en los cuales cada uno de nosotros tenemos y que requerimos poder entrar a desarrollar. Y ese derecho a la consulta previa en nuestra Constitución del 91 busca proteger los derechos e intereses colectivos y el modo de vida de nuestras comunidades étnicas. Y es allí también un mecanismo para garantizar esa autonomía, la autodeterminación
respetando sus cosmovisiones, las tradiciones y prácticas. Así, ese Estado colombiano ha estado obligado a tener que asegurar cualquier proyecto o decisión que afecte a esas comunidades cuenten con su consentimiento y participación activo. Porque si no hay ese consentimiento y esa participación activa, se está vulnerando ese derecho de participación, se está vulnerando ese derecho al debido proceso. Es que uno, a veces ustedes podrán pensar, no, es que ese profesor nos está repitiendo otra vez lo mismo. ¿Y por qué repito? Porque hay que ser incisivos y que todos estos conceptos deben de quedar claros porque no se puede violentar ese debido proceso. Y ese debido proceso ha de aplicar a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Y en ello nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes, al acto que se le imputa ante el juez o tribunal competente y con observancia en la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando en su posterior sea aplicable la de preferencia. Es decir, aquí hablamos acerca de una reformatio imperius, pero todas las actuaciones judiciales y administrativas en sí y en general deben de garantizar ese derecho al debido proceso. Y aquí me refiero es explícitamente no a la actuación penal, porque no viene el caso, sino que esa actuación administrativa debe de garantizar ese derecho de participación de la comunidad étnica, aquí referente específicamente a la consulta previa y que esa consulta previa pues es a la que estamos haciendo alusión inminentemente y que debe quedar muy clara porque eso hace parte de ese derecho de libertad que le existe a nuestras comunidades. En conclusión, nuestra constitución del año 91 no solo ha reconocido ese derecho a la consulta previa, sino que sentó las bases de una Colombia más inclusiva, más respetuosa de su diversidad cultural y étnica, donde se ha promovido la participación activa de las comunidades indígenas y afrodescendientes en las decisiones que han de afectar la vida en el entorno. Entonces, mis apreciados contertulios, esa es la manera como efectivamente nuestro Estado colombiano nos tiene reglados y dentro de ello tenemos dichas situaciones en las cuales efectivamente estamos incursionando en una nueva modalidad, en un derecho consagrado fundamental dentro de ese bloque de constitucionalidad. Allí es donde, lógicamente, hemos observado que en este seminario hemos hablado acerca del constituyente del 91, el acuerdo final para la paz en Colombia, los tratados de paz y su relación con la consulta previa, libre e informada, el derecho a la tierra. Y aquí es donde es muy importante poder establecer cuál era esa funcionalidad, cuáles eran esos derechos que el constituyente del 91 tenía para nuestro cambio generacional, porque recordemos que hace 33 años, 34 años,
esta constitución se da porque había que traer algo para generar una paz verdadera y duradera y que esos principios que conllevaron a ese cambio obedeció al problema de inclemencia que vivía por el azote del narcotráfico de la década de los 80 y principios de los 90 y que conllevó también a una serie de asesinatos de líderes y lideresas que estaban también luchando por el territorio y de otros grandes líderes que efectivamente lograron buscar alternativas para un país con mejores condiciones de vida y de unas élites mucho más interesantes en beneficio del país. Vamos a observar algo que tiene que ver con la COP16 de lo que estaban pidiendo nuestras comunidades indígenas para que se respetara ese derecho fundamental, ese derecho a ese reconocimiento. Entonces, les voy a proyectar un pequeño video para que nos enteremos que de esta última semana lo que entró sobre la COP16 y sobre esa participación donde han venido a visitarnos y qué bueno fue para Colombia poder ser nosotros partícipes de esta situación especial, particular, sobre la parte de la biodiversidad de los pueblos indígenas. De las Naciones Unidas sobre biodiversidad entra en su segunda y última semana en Cali, Colombia. Representantes de comunidades indígenas de toda América participan en la COP16 para pedir a los países que cumplan sus compromisos. Nuestros gobiernos no toman decisiones rápidas, demoran en implementar. Se están dedicando a implementar leyes, están normalizando, pero no están haciendo un trabajo para invertir en aquellas actividades como para recuperar, conservar la biodiversidad. Se están llevando a cabo negociaciones internacionales para aclarar la implementación del marco global de biodiversidad adoptado por casi 200 países a finales de 2022. Incluye el objetivo de proteger el 30% de la tierra y el agua para 2030. So far we have 17% globally in terrestrial and only 8% in marine and coastal. So there is a strong call to action to that in the national action plans or in the updated targets from the different countries to enhance the protection. But that target cannot go alone without the other target that is the target number 2, that is to promote the restoration. Mientras la mayoría de los países luchan por implementar su plan, la UE está entrando en las discusiones finales como líder en la lucha por la biodiversidad. We had Natura 2000 is a vast network of connected, protected sites. So because of that, in the nature restoration law, we are quite confident that the 2030 goal for the land, we will relatively soon reach. For the water, it's a bit more complicated. But also on this, we're working a lot. We will come forward with a water resilience strategy. Según la ONU, es necesario triplicar las inversiones verdes para alcanzar los objetivos de 2030. Quelques 140 ministres et une douzaine de chefs d'État sont attendus lors de cette seconde semaine décisive. La présidence colombienne dit s'attendre à des décisions majeures pour transformer en actes les promesses de stopper la destruction de la biodiversité. Cyril Fourneris, Euronews, Cali. Entonces vemos que al ser nosotros un país tan biodiverso y con el COP16, vemos que efectivamente estamos tratando de cumplir con los parámetros y unos desarrollos que nos van a beneficiar a todo el conglomerado y que efectivamente requerimos para poder tratar de mejorar las condiciones humanas, las condiciones
de esa consulta previa que debe garantizarse en favor de todo un país, de todo el conglomerado social y especialmente de poderle garantizar ese derecho a todas nuestras comunidades indígenas, a todas nuestras comunidades que efectivamente tenemos para lograr todos esos avances que bien nos trajo la COP16. No solamente la COP16, sino también ese desarrollo constitucional, como ya lo venía anotando en un momento en palabras anteriores. Voy a hacer otra proyección para mirar otra notica para ir concluyendo. Entonces voy a hacer algo que tiene que ver con la consulta previa y ese derecho constitucional en sí. Entonces, para que observemos también desde otra esfera cómo nos lo plantean. La consulta previa es un diálogo intercultural que busca garantizar la participación real, oportuna y efectiva de las comunidades étnicas, como lo planteamos, en los proyectos, obras o actividades que los afecten directamente, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural. La legislación sobre la materia y que hace parte del bloque constitucional de Colombia se desprende del convenio 169 de 1989 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, sobre los pueblos indígenas y tribales, en el que resalta el principio de participación como eje fundamental del derecho a la consulta previa. La Autoridad Nacional de Consulta Previa, que hace parte del Ministerio del Interior, certifica la procedencia o no de consulta previa, que según el ordenamiento jurídico, incluida la jurisprudencia constitucional, depende de la existencia de dos elementos. El primero, la presencia de una comunidad étnica en el territorio donde se va a desarrollar un proyecto, obra o actividad, y la segunda, que haya una afectación directa sobre los usos y costumbres de esa comunidad en el marco de la ejecución u operación de ese proyecto, obra o actividad. La consulta previa no es una instancia para resolver desacuerdos históricos entre las comunidades y el Estado, que obviamente han sido causados por la inequidad o la injusticia que como sociedad cargamos y que naturalmente han ahondado las brechas sociales en materia de salud, educación o saneamiento básico, entre otros temas. De lo que se trata la consulta previa y la misión de esta autoridad nacional es la de liderar, dirigir, coordinar el ejercicio de este diálogo social que tienen diversas comunidades étnicas, tales como la indígena, afro, rum, raizal, palenqueras, ante las iniciativas de terceros en la ejecución de proyectos, obras o actividades en sus territorios. Somos un país rico en recursos, pero también somos potencia de vida que se expresa en cada rincón de Colombia. Debe llegar el desarrollo sostenible y donde los derechos constitucionales y ancestrales deben ser cumplidos. En todo momento, la labor de la Autoridad Nacional de Consulta Previa debe regirse por el diálogo como método a través del cual se honren los derechos de todos y todas, con palabra, honestidad y pulcritud ética en los procesos. Es por estas y por muchas más razones que la Autoridad Nacional de Consulta Previa es un propiciador, un motivador, un estimulador, un constructor de diálogo, cuyo mayor objetivo es el alcance de acuerdos que permitan un cambio por la vida y la paz, a través del desarrollo armónico de carácter social y económico de los territorios. A través de la consulta previa debemos coadyuvar la superación de la desigualdad. Por ejemplo, no puede seguir abundando la pobreza en aquellos territorios donde se extrae la riqueza de la tierra, como el petróleo, el oro, la sal, el viento, el sol, es decir, donde sobreabundan las riquezas de recursos naturales
no puede persistir la pobreza. Ese es el objetivo, ponernos de acuerdo de manera armónica a través de un diálogo sostenido, franco, genuino, para que el desarrollo de los territorios sea correlativo al desarrollo o explotación de recursos naturales en Colombia. Y obviamente al desarrollo de infraestructura vial, al desarrollo de telecomunicaciones, a todos los aspectos que en materia de desarrollo económico generan capital importante para Colombia. Tu ministerio. Bueno, mis apreciados, de esta manera damos por concluida la clase de hoy, esperando que lo que hemos tocado, hemos hablado, efectivamente lo podamos usar y tener dentro de la práctica cotidiana y en la práctica para cada uno de ustedes como comunidad, dentro de los pueblos que a bien se tiene, porque realmente necesitamos de todo ese respaldo, que la comunidad esté organizada, y más que organizada, es que efectivamente hagan valer los derechos que a ustedes les asisten. Este librito, mantenerlo no sino por el contrario, es para poderlo leer, activar y poderlo llevar a cabalidad dentro de cada una de nuestras enseñanzas, de seguir protegiendo nuestros ríos como sujetos de derecho, la biodiversidad, los parques nacionales, que donde se vayan a hacer obras de consultoría, obras de intervención rural o urbana y que vayan a afectar a nuestras comunidades, pues que efectivamente estas puedan de alguna manera eh, poder, de alguna manera, eh, poder acceder a esos derechos como tal. Joan, bienvenido. Entonces, ya finalizando con la clase, entonces es dejarles ese mensaje, porque como les decía ahorita, acá hay una herramienta que tiene que ver con esos derechos constitucionales, esos derechos fundamentales que son importantísimos para poder nosotros acceder a que se nos garanticen esas, esos derechos fundamentales, esos derechos colectivos, esos derechos económicos, sociales y culturales. No dejemos de lado, tenemos que estar unidos y rescatar todo lo que en sí nos conlleva a esa parte cultural, porque el Estado debe garantizarnos esa prevalencia del interés general sobre el interés particular, pero a su vez existe un interés general que tiene que ver con estas comunidades de las que ya tanto hemos hablado. Entonces, mis apreciados, allí quedan pues como esas conclusiones en sí. No olvidemos lo que tiene que ver con los territorios, todo aquello que nos sirve a nosotros como territorios de territorios indígenas y de territorios especiales, porque efectivamente aquí es donde necesitamos de esa compenetración, de ese entusiasmo. Y más que de ese entusiasmo, es poder nosotros liberar esa autonomía en la cual nosotros propiamente hemos estado ligados.
en algún momento de nuestras vidas. Y quiero compartirles algo que tiene que ver con la autonomía indígena y luego les estaré hablando a ustedes posteriormente sobre otro tipo de video que será pues con las próximas clases que vamos a bien tener. Y con esto ya finalizaríamos y daríamos cierre a nuestra clase del día de hoy. El gobierno sigue imponiéndonos, las autoridades, registrando a gobernadores foráneos de los cascos urbanos que se intrometieron en nuestra comunidad. Por esa razón nosotros estamos esperando la reunión con el señor ministro del Interior para poner en claro en esta parte que si va a primar la Constitución, la ley, va a primar los actos judiciales, las sentencias, o va a seguir primando acá en el gobierno del cambio, va a seguir primando la imposición, la colonización y va a seguir primando entonces el clientelismo politiquero. En Colombia hay 115 pueblos indígenas, con una población de 1,9 millones de personas aproximadamente, cerca del 4% de la población colombiana. Casi el 80% vive en zonas rurales, la mayoría en resguardos oficialmente reconocidos, que cubren 1/3 del área total de la nación. De 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, 36 millones de hectáreas son áreas protegidas como territorio indígena. En representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. De acuerdo con la Constitución de Colombia de 1991, los resguardos indígenas les otorgan a las comunidades indígenas un control inalienable, imprescriptible e inembargable sobre el territorio y garantiza su derecho a establecer sistemas de gobierno propios. Mi nombre es Juan Jerónimo Esquintar Chaucanés, soy el gobernador de la comunidad originaria, auténtica y nativa del resguardo de Túquerres. A partir del 91, después de la Constitución, población foránea de nuestro resguardo, perteneciente a comunidades indígenas y pobladores de los cascos urbanos de los municipios de Túquerres, Simués, Guaitarillas, Apuyes, se adueñaron con la intromisión de las FARC, intimidando a los mayores, sacaron la autoridad del resguardo y se adueñaron de la autoridad. Después de eso han abultado censos de la comunidad, censos que han llegado hasta 23.800 personas, teniendo en cuenta que nosotros en el resguardo en la actualidad, reconocidos por el Estado y censados ahora en el Censo Nacional del 2018, somos 1.437 en el resguardo. Nuestro motivo de estar aquí en esta resistencia, en esta lucha en la Plaza de Bolívar, es la de ya entrar en un diálogo directo con el gobierno de autoridad a autoridad para que se respete la autonomía de nuestro ente territorial que es el resguardo de Túquerres. El gobierno sigue imponiéndonos, las autoridades, registrando a gobernadores foráneos de los cascos urbanos que se intrometieron en nuestra comunidad. La autonomía indígena es el derecho que tienen los pueblos indígenas de organizar y dirigir su vida interna, de acuerdo a sus propios valores, instituciones y mecanismos. Es decir, que la autonomía indígena es la capacidad y la manera de autogobernarse. Esto tiene como base el territorio, el gobierno propio y su autonomía para cumplir sus funciones en el territorio y la identidad cultural.
En América Latina, Colombia es uno de los países que ha demostrado mayores avances respecto a los derechos indígenas sobre el territorio. Sin embargo, su implementación es una realidad diferente. Su situación está caracterizada por continuas y graves lesiones a los derechos humanos. Los territorios indígenas en Colombia y sus comunidades se enfrentan al riesgo inminente de exterminio físico y cultural, principalmente por la violencia, el desplazamiento forzado, la explotación de recursos naturales y la contaminación ambiental. Nosotros tenemos una política clara dentro de nuestra protesta y nosotros no es venir a pedir cosas, venir a pedir que nos regalen cosas. Nosotros venimos a exigir que respeten lo que nosotros tenemos, que nosotros no mendigamos derechos, que nosotros exigimos el respeto de nuestros derechos. Nosotros, los pueblos indígenas, esta comunidad es única en el sentido de Colombia de tomar esta forma de resistir. Nosotros no somos parte de los paros ni de la violencia, no. Nosotros venimos a hacer valer la Constitución, la ley, nuestro derecho mayor y les decimos a ellos que vuelva a la humanidad, que sientan la humanidad realmente. Que nosotros no somos invisibles, somos seres humanos, que tenemos diferente forma de pensar, diferente forma de actuar y que así queremos seguir siendo culturas diferentes, pero de verdad, no disfraz de indígenas, creando burocracia aquí y creando corrupción, no, sino generando vida desde nuestros territorios. Bueno, mis apreciados, con esta manera finalizamos en el día de hoy la clase respectiva. Agradecerles a ustedes por su atención y nuevamente les reitero las preguntitas que a bien tienen para ustedes, que es la consulta previa. ¿Cuál es ese derecho fundamental que nosotros podemos tener para garantizar ese derecho a la consulta previa? ¿Y cuáles son esos derechos? ¿Y cuáles son esos sujetos de derecho también que a la vez tienen nuestras comunidades? Para todos, una feliz tarde. Chao, chao.